Charlotte Louise empacó todo lo que necesitaba para su casa de campo, un cambio de ropa, algunas medicinas y varios paquetes de semillas para sus parterres de flores, los cuales consideraba con razón su orgullo. La señora Louise tampoco se olvidó de su querido gato, Duque, y preparó un transportín para él. Percibiendo el ánimo de su dueña, el felino maulló dulcemente, anticipando el viaje que se avecinaba. «Bueno, ya podemos irnos. Estaré allí 1 o 2 semanas, arreglaré el jardín y luego volveré», pensó la señora Louise con una sonrisa mientras tomaba el transportín del gato. Charlotte compró su residencia en las afueras de Boston hace 5 años, tras el fallecimiento de su hijo Stephen en un trágico accidente automovilístico. La pérdida del hijo fue un golpe extremadamente doloroso para la anciana que vivía sola, dejándola perturbada durante mucho tiempo. Después de todo, consideraba a su hijo un verdadero héroe. Él había servido en Irak en su juventud y hasta tenía varias condecoraciones gubernamentales, que guardaba en el cajón de su escritorio. Charlotte Louise derramó muchas lágrimas amargas antes de poder aceptar la pérdida de su ser querido y encontrar la fuerza para seguir adelante. El esposo de la señora Louise había fallecido de un ataque al corazón hace 20 años, y por eso su hijo siempre fue su prioridad en la vida. Charlotte dedicó casi toda su vida adulta a enseñar inglés en la escuela y estaba acostumbrada a ser una figura central en el entorno escolar. Solo las enfermedades crónicas propias de la vejez la llevaron a jubilarse y finalmente descansar. Desafortunadamente, la muerte de su hijo marcó un antes y un después en su vida, separando su existencia en 2 etapas dolorosas. Fue entonces cuando Charlotte encontró consuelo en el cultivo de flores en su casa de campo. Aunque había adquirido la casa hace 5 años, algunos conocidos criticaron la decisión, insinuando que ya estaba demasiado mayor para eso. Pero la señora Louise siempre respondía con una sonrisa enigmática a esos comentarios, asegurando que nunca se había arrepentido de la compra. Por supuesto, cuidar los parterres y luchar contra las malas hierbas desde el amanecer hasta el anochecer no era tarea fácil, pero la mujer ya estaba acostumbrada al trabajo duro y creía que solo se mantiene verdaderamente vivo quien se dedica apasionadamente a algo. Hasta que dejan de trabajar, y considerando que Charlotte Louise acaba de celebrar su 80º cumpleaños, realmente se podría creer en su teoría de una vida activa. Como la casa de campo no estaba tan cerca, decidió utilizar el transporte público y se dirigió a la parada de autobús. Durante el viaje, Duque, su gato, se comportó de manera sorprendentemente tranquila en su transportín, soportando valientemente la incomodidad del trayecto. La señora Louise eligió deliberadamente un asiento junto a la ventana en el autobús y se deleitaba con la vista placentera que se desplegaba ante sus ojos. Sabía que en media hora más estaría de regreso en su refugio de hermosas flores que la esperaban con ansias en su jardín. El tiempo en el trayecto voló y, cuando la señora Louise finalmente llegó a los portones de su residencia, ubicada en una calle tranquila y sombreada, su sorpresa fue enorme. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién hizo este desastre?, murmuró la anciana perpleja mientras colocaba el transportín del gato en el suelo. En ese mismo instante, lágrimas comenzaron a brotar en su rostro arrugado, quemando sus mejillas. El prístino césped de la señora ahora estaba desfigurado por una enorme pila de basura, compuesta principalmente de botellas de cerveza vacías y colillas de cigarro. La señora Louise había disfrutado de su casa de campo durante varios años y nunca se había topado con tal barbarie. Incapaz de contener las lágrimas, miró alrededor y notó varios coches de lujo aparcados cerca de la casa vecina, lo que indicaba que allí se estaba celebrando algún tipo de evento. Charlotte Louise sabía que la casa contigua ahora estaba habitada por jóvenes que se habían mudado allí hace aproximadamente un mes. ¿Podrían ser ellos los responsables de tal desorden? Mejor no sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, no lo sorprendí infraganti, reflexionó la anciana mientras recogía el transportín del gato y entraba en su casa. Mientras tanto, simplemente no podía comprender cómo uno de los residentes locales podría ser tan incivilizado. La señora Louise entendía que era altamente improbable que un transeúnte aleatorio hubiera arrojado toda su basura en su césped. Pero antes de que tuviera tiempo de liberar a Duque de su transportín, escuchó música alta y gritos de borrachos provenientes de la casa vecina. Los sonidos eran tan estridentes que un pinchazo de dolor atravesó de inmediato la cabeza de la señora Louise, amenazando con convertirse en una migraña intensa. Mirando con desaprobación hacia la casa de los vecinos, la anciana cerró todas las ventanas y se puso a limpiar la casa.
Absorta en el trabajo, la señora Louise ni siquiera notó cuando el día terminó y la noche trajo una frescura agradable. Sin embargo, la celebración en la casa de al lado se volvió tan desenfrenada que ni las ventanas y puertas cerradas podían ya proteger a la señora Louise del ruido ensordecedor de la música. Esto ya es demasiado. A este paso, voy a terminar desvelada toda la noche, pensó la señora Louise con el ceño fruncido. Desafortunadamente, con la llegada de la noche, los ruidos del vecindario se intensificaron, transformándose en un zumbido constante y molesto. La música terrible asustó tanto al gato de la señora Louise que se refugió debajo de la cama, observando ansiosamente lo que sucedía. Decidida a que no podía seguir así, la señora abrió la puerta con determinación y se dirigió a la casa de los vecinos. La señora Louise pasó al menos 20 minutos tocando a la puerta de los ruidosos vecinos. Para su gran sorpresa, la puerta fue abierta por una joven de unos 25 años, cuyo rostro mostraba claras señales de haber bebido de más. ¿A qué debo el honor?, preguntó la joven sin preámbulos. Buenas noches, joven. Mi nombre es Charlotte Louise y soy su vecina. ¿Podría bajar un poco el volumen de la música?, murmuró la anciana tímidamente. La joven respondió con una leve sonrisa, tomó un sorbo del vino que tenía en un vaso sobre la mesa de la sala y dijo, ¿y por qué habría de hacer eso? Esta es mi casa y tengo todo el derecho de hacer lo que quiera aquí. Hoy tenemos algo que celebrar, así que, ¿por qué me molesta? Mirando a los ojos empañados por el alcohol de su vecina, la señora Louise comprendió que era inútil intentar dialogar. La mujer frente a ella no tenía intención de comprender y parecía dispuesta a defender sus derechos, incluso si eso implicaba un enfrentamiento físico con la anciana. Ahora, la señora Louise estaba segura de que fueron los vecinos quienes tiraron esa pila de basura en su césped. Con el corazón apesadumbrado, la anciana regresó a su casa y, después de tomar algunas pastillas para dormir, intentó descansar. Desafortunadamente, solo pudo dormirse al amanecer, cuando la fiesta de al lado finalmente se calmó un poco. Todo el ruido y la noche en vela resultaron en un fuerte dolor de cabeza y presión arterial alta para la pobre mujer durante todo el día. Está bien, solo tengo que aguantar un día más. Luego dormiré bien esta noche y todo mejorará, pensó la señora Louise, mirando ansiosamente su reloj. Pero para su enorme sorpresa y disgusto, tan pronto como comenzó a oscurecer, la música de la casa vecina volvió a sonar fuerte y claro. En ese momento, la pobre señora Louise tuvo la impresión de que los vecinos la estaban acosando deliberadamente, buscando alcanzar algún objetivo que solo ellos conocían. «Esto es inaceptable, no pueden estar haciendo esto», exclamó la anciana, extendiendo la mano para tomar el teléfono que estaba en su mesita de noche. Decidió que era hora de llamar a la policía. Apesadumbrada por cómo sonaba su propia voz al teléfono, la señora Louise se quejó de la perturbación causada por el ruido proveniente de la casa vecina. «Señora, por favor, mantenga la calma. Enviaremos una patrulla a su dirección», respondió una voz masculina agradable del otro lado de la línea. Lamentablemente, la señora Louise tuvo que esperar bastante tiempo por la llegada de la policía. Sin embargo, pocos minutos antes de que llegara la patrulla, los vecinos apagaron la música estridente. El oficial a cargo tomó las declaraciones tanto de los vecinos como de la señora Louise. La anciana quedó consternada al descubrir que sus vecinos negaban rotundamente cualquier culpa. La joven vecina alegó que todo era producto de las ilusiones de la señora Louise y que ella era una anciana senil que había escogido a la pobre muchacha como blanco de su acoso. La señora Louise se sonrojó involuntariamente, sintiéndose injustamente acusada y difamada. «Señora, si esto sucede nuevamente, tendré que llevarla a la estación y multarla por una llamada falsa y por mentir a la policía», advirtió el oficial en tono de desaprobación. El policía, claramente molesto por sentir que había perdido su tiempo, habló con un tono de censura. La vecina de la señora Louise se llamaba Wendy Simmons, hija de un adinerado empresario bien conocido en los círculos sociales de la ciudad. Ahora, Charlotte Louise entendía que la descarada mujer estaba causándole problemas a propósito, intentando deshacerse de la anciana vecina. Por eso, no sorprendió a la señora Louise cuando, al día siguiente, Wendy volvió a poner la música a todo volumen. Esta vez, sin dudarlo, la señora Louise llamó a la policía de inmediato. Desafortunadamente, al igual que la primera vez,
Wendy apagó la música unos 5 minutos antes de la llegada de la policía, haciendo que Charlotte pareciera una vez más una vieja mentirosa. Señora, esto es todo. Tendrá que presentarse en la estación a las 10 de la mañana para tratar este asunto, dijo el oficial, entregándole una citación mientras hablaba entre dientes. Bueno, esto es algo nuevo. Ahora todos piensan que soy solo una vieja senil, murmuró la señora Lewis, con lágrimas en los ojos. Y, tan pronto como el coche de policía se fue, la música de la casa de al lado se reanudó, sonando aún más fuerte que antes. Al día siguiente, Charlotte Lewis estaba profundamente preocupada antes de su visita a la comisaría, incluso se había vestido con su mejor ropa. La desafortunada anciana sabía que probablemente tendría que enfrentarse al sistema judicial completo, ya que ni siquiera se habían tomado la molestia de buscar la verdad, confiando ciegamente en la palabra de la acaudalada vecina. Al ingresar a la estación de policía, la señora Lewis sintió de inmediato las miradas burlonas de los oficiales, que murmuraban y señalaban hacia la anciana confundida, insinuando que había perdido la cordura e intentado difamar a los vecinos. La señora Lewis fue abrumada por una ola de emociones tan intensa que, sin querer, dejó caer la vieja bolsa que llevaba consigo, un regalo de su hijo de hace muchos años. Con el impacto, la bolsa se abrió y su contenido se esparció por el suelo. Entre algunos artículos de maquillaje y una pequeña cartera con algunas monedas, estaba una fotografía de su hijo fallecido. Sonrojándose de vergüenza, la señora Lewis se apresuró a recoger sus pertenencias para volver a meterlas en la bolsa. Fue en ese instante cuando el jefe del departamento de investigación se acercó a ella. Al notar su presencia, los demás policías del departamento se tensaron inmediatamente. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el oficial, inclinándose para ayudar a la anciana a recoger las monedas. No, señor, todo está bien, gracias. Es solo mi artritis, respondió la señora Lewis, aún avergonzada. Fue entonces cuando el oficial notó la fotografía del hijo fallecido de la señora, la cual ella siempre llevaba en su bolsa. Stephen Lewis. Señora, ¿de dónde sacó esta foto?, preguntó el policía, mostrando sorpresa. Es una foto de mi hijo, Stephen. Falleció hace 5 años. ¿Por qué lo pregunta?, respondió la señora Lewis, confundida por el repentino interés del oficial. La señora respondió al oficial, y en ese momento, la expresión del policía cambió. Él guió a la señora Lewis hasta una mesa y, tras servirle una taza de té fresco, comenzó a contar su historia. Resulta que Stephen Lewis y Robert Johnson fueron compañeros en el cuerpo de marines en su juventud. Ambos estuvieron destacados en Bagdad durante el conflicto en Irak. Luchando codo a codo y arriesgando sus vidas a diario, aprendieron el verdadero significado de la amistad. Desafortunadamente, tras finalizar sus contratos, sus caminos se separaron y perdieron contacto. Y ahora, tantos años después, sus caminos se cruzaron de nuevo de una manera totalmente inesperada, en la estación de policía de los suburbios de Boston. La noticia de la muerte de Stephen dejó a Robert Johnson consternado, y sintió que tenía que ayudar a la madre de su antiguo amigo de alguna manera. Después de todo, Stephen una vez salvó su vida en esa ciudad azotada por la guerra. Después de escuchar atentamente la historia de Charlotte Lewis, el oficial Johnson prometió que investigaría personalmente la situación y castigaría a los responsables. Adelantándome un poco a los acontecimientos, puedo decir que el exmarine cumplió su promesa y aseguró justicia, reprendiendo no solo a la vecina de la señora mayor, sino también a los policías que se habían burlado de ella. De regreso a casa, la señora Lewis sacó de su bolso una fotografía de su hijo fallecido y la besó tiernamente. Gracias, Stevie, sé que fuiste tú quien me ayudó, susurró la anciana, secándose una lágrima. Mirando a los ojos azules de su hijo en la foto, Charlotte Lewis estaba segura de que Stephen la estaba observando desde el cielo y, como hacía 5 años, le sonreía dulcemente a su querida madre.